la misma diapositiva está esto de oxidaciones biológicas. Lo de bioenergética sí entra al primer parcial, pero esto de acá no. Entonces lo que voy a hacer en la tarde es separarlo, ¿ya? Ponerlo para que no se confundan a la hora de estudiar. Bueno, cuando hablamos de oxidaciones biológicas, nos estamos refiriendo básicamente no a todas las oxidaciones, a todas las vías metabólicas o reacciones que impliquen oxidaciones, sino que este término está más atribuido a lo que son las oxidaciones biológicas centrales, que también vienen a ser las llamadas mitocondriales, ¿no? A pesar de que el término oxidación puede ser un término muy amplio, ¿no es cierto? Repito, cuando hablamos de oxidaciones biológicas nos referimos a las centrales, que son las mitocondriales. ¿Centrales de qué? Del proceso de respiración, básicamente, o sea, de los procesos metabólicos dirigidos a proporcionar energía para nosotros, ¿no? Que como ustedes ya saben, ¿de qué tipo de nutrientes podemos obtener energía? En primer lugar, carbohidratos, glúcidos, ¿qué más? Ella vino después. Lípidos, muy bien, según el orden. Y finalmente, proteínas. Entonces, estos tres nutrientes energéticos convergen en estas vías centrales, por eso les llamamos centrales. Todos llegan acá, ¿no? A estas vías oxidativas centrales que vienen a ser mitocondriales, además. Entonces, cuando hablamos de oxidaciones biológicas, primero tengo que empezar a recordar un poquito, ya que vamos a hablar de estas vías mitocondriales, recordar un poco los aspectos generales de las mitocondrias, que ya nosotros lo hemos visto en el ciclo anterior, pero que para los que se han olvidado vamos a repasar un poquito esto. Hemos visto que la mitocondria es una organela doble membranosa, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos membranas les dije vamos a memorizar más? La externa. ¿Por qué le vamos a memorizar más? Ya, muy bien. Porque era la más extensa, porque tener el vello plegado y estiro, tengo más área, ¿no es cierto? Entonces, si digo, ¿cuál tiene más proteínas? Me decían esa, la interna. ¿Cuál tenía más enzimas? Considerando que la mayoría de enzimas son proteínas, entenderemos que también será esa. Entonces, era justamente esa la que, si comparamos todos los compartimentos mitocondriales, es la más rica en enzimas, ¿no? Y justo en ella se encontraban enclavados el grueso de los componentes de la llamada cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Que ahí creo que están representados en la parte baja. En el seno, más bien en la matriz mitocondrial, estaban las enzimas del ciclo de Krebs, que debemos obtener de la beta oxidación, ¿no? No le he puesto. ¿Qué va a responder si no le he puesto? Entonces, aquí tenemos que, como vamos a hablar de oxidaciones mitocondriales, no está de más que también identifiquemos bien cuál es la diferencia entre lo que se consideran reacciones de oxidación y reducción. Ya en la clase anterior hemos destacado la importancia de los acoplamientos que se dan a nivel celular para aprovechar, ¿no?, la energía que se libera de una reacción que libera energía y poder acoplarla a una reacción que necesite energía para hacerlo esto más favorable, ¿no? Para que se puedan dar a mayor velocidad esas reacciones que normalmente necesitan de energía y que se darían a velocidades muy lentas si no es que fuera gracias al acoplamiento energético. Entonces, entendemos por oxidación, ¿qué cosa? La pérdida de electrones o pérdida de hidrogeniones, también si lo estamos viendo como hidrógenos, o al aumento en el número de oxidación que tienen nuestros átomos representados como estamos viendo ahí, ¿no? Mientras que la reducción sería más bien la ganancia de electrones, o cuando vimos que el NAD se pasaba de su estado oxidado reducido, ¿qué ganaba? Hidrógeno, ¿no? Pasamos de NAD a NAD hidrógeno 2, ¿no? Entonces también se entiende como ganancia de hidrógenos o disminución en el número de oxidación. O sea que el término reducción en realidad iría más de la mano, estaría más directamente relacionado con una disminución, ¿no? Por eso, reducción, disminución en el número de oxidación, ¿no? Como estamos viendo allí. Abajo en el caso de la plata, que tiene un signo más y luego pasa a representarse ya sin el signo más. Siempre que se produce una oxidación, debe normalmente en nuestra célula realizarse una reducción
para lograr este acoplamiento que decíamos y que la reacción se vuelva favorable, ¿no? Muy bien. Como acabamos de recordar, nuestros nutrientes energéticos entonces convergen, si bien es cierto, tienen inicialmente sus vías oxidativas independientes, como están viendo arriba, terminan convirtiendo en vías centrales que son mitocondriales. En esta diapositiva no solamente estamos viendo entonces cómo convergen a partir de los lípidos, los carbohidratos y las proteínas en estas vías centrales, sino que les estoy mostrando ya un pantallazo de todas las vías metabólicas que vamos a estudiar ahora a partir de esta segunda unidad, ¿no? Veamos. Tenemos entonces aquí representado lo que sería la vía glicolítica, es decir, la vía de degradación de la glucosa, que ya me está mostrando que le genera el piruvato. Pero también vemos una vía antagónica que a partir del piruvato me puede regenerar glucosa, ¿no? ¿Esa vía cómo se llama? La gluconeogénesis. Pero la gluconeogénesis no solamente el piruvato me puede regenerar glucosa, hay otras fuentes que también se pueden utilizar por gluconeo para que me regenere la glucosa, como por ejemplo, ¿cuál? Ácido láctico, muy bien, lactato, glicerol, ¿no? Y algunos aminoácidos también se pueden utilizar para formar glucosa. Entonces, me doy cuenta que qué tan importante es esta formación de glucosa para que moléculas de naturalezas diferentes, como estoy diciendo, piruvato, lactato, aminoácidos, glicerol, que ha podido venir de lípidos, ¿no? Sean precursores para ensamblar glucosa en el cuerpo, ¿no? Pero como nosotros sabemos que la glucosa es un nutriente que tiene que ingresar sí o sí por nuestra dieta, ya ustedes estarán imaginando que esta gluconeogénesis en realidad no genera mucha glucosa, o sea, genera una poca cantidad de glucosa que solamente se va a poder generar en ciertos estados metabólicos especiales. ¿Qué estado metabólico especial? Un ayuno muy prolongado. Y como es una poca cantidad, no va a poder donarse a todos los tejidos, sino que será destinada esta glucosa de gluconeogénesis para los llamados tejidos glucodependientes. Esos tejidos que no les gusta o no pueden, ¿no?, metabolizar los tres nutrientes energéticos y que son más bien muy dependientes de glucosa, para ellos se le va a guardar esa glucosa, ¿sí? Los demás tejidos que se adapten, que consuman grasas, que consuman proteínas, pero mis glucodependientes, a ellos sí les voy a dar lo que ellos necesitan, esa glucosa, ¿sí? Muy bien, esa vía es bien interesante. También vemos una bifurcación de la vía glicolítica, que lo han puesto como un circulito, que es la vía de las pentosas fosfato. Me lo han puesto allí de la mano con la glicólisis porque en realidad comparten en común algunas características, como por ejemplo tienen las moléculas con la primicia. En el caso de la segunda reacción de la glicólisis sería la primera de la pentosa fosfato, ¿no? Otro aspecto en común es que ambas son citosólicas. Como tienen intermediarios en común, se entiende que están próximas, ¿no? y se desarrollan en el mismo lugar celular, citoplasma. Esta vía de las pentosas fosfato es importante porque me puede regenerar a la primera molécula con la que inicio, por eso me han presentado como un circulito, pero también es una vía que me genera moléculas importantes, como por ejemplo el poder reductor, el NAD-fosfato reducido. También me genera el nitrosa 4-fosfato que podemos utilizar para formar aminoácidos aromáticos. Me puede generar ribosa 5-fosfato para generar estos azúcares fosfatados que necesito para la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene bastante importancia esta vía de las pentosas, ¿no? Después, para el caso de las grasas, estamos viendo la degradación de los ácidos grasos, que sería la beta-oxidación, ¿no?, que también se da en el seno mitocondrial. Y vemos que de igual manera como para el caso de carbohidratos, el mismo producto final de la beta-oxidación que hagan las moléculas de acetil se pueden utilizar para regenerar nuevamente ácidos grasos, ¿no? Es una ventaja cuando encontramos estas situaciones. Por el lado de los aminoácidos también estamos viendo su vía degradativa, que sería la vía de degradación de los aminoácidos hacia la derecha, donde me dicen que en esa degradación los aminoácidos, lo primero que van a perder, ¿qué va a ser? Su grupo característico. ¿Qué están perdiendo? Su grupo amino. Pero este amino va a salir en la forma de ion amonio. Y lamentablemente el ion amonio es muy tóxico. Entonces, nosotros tenemos una vía
que rápidamente utiliza ese amonio para convertirlo en urea, una sustancia que ya es menos tóxica y que nuestro cuerpo la puede sacar fácilmente, ¿no? Y también vemos que a partir de cetoácidos, o sea que lo que me queda del esqueleto carbonado de un aminoácido cuando perdió el grupo amino ahora se llamará cetoácido, ya no es amino, ¿no es cierto? También se puede utilizar para regenerar aminoácidos. Vemos entonces que para que funcione el ciclo de Krebs necesito acetil que puede provenir de los ácidos grasos, que puede provenir del piruvato de los carbohidratos, para que hagan de los lípidos, y también a partir de cetoácidos desde aminoácidos, ¿no? Desde algunos aminoácidos, no todos generan estos compuestos. Este ciclo de Krebs se va a complementar, complementar posteriormente con el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones, y esta va a tener un acoplamiento con lo que es la fosforilación oxidativa. Cuando hablamos de fosforilación, estamos hablando de añadidura de fosfato, ¿no es cierto? Pero cuando le digo fosforilación oxidativa, ya estoy en un nombre propio a un proceso particular, ¿no? Esta es la fosforilación específicamente de quién? Del ADP para formar ATP, ¿no? ¿Quiere decir que esta fosforilación oxidativa es la síntesis del ATP? Sí, pero es la síntesis del ATP acoplado al funcionamiento de quién dije? De la cadena respiratoria, ¿no? Porque hay otra síntesis de ATP que podríamos considerar, sí, la fosforilación a nivel de sustrato, pero esa no depende de la cadena, esta sí. Entonces, no olvidar ese detalle, están enlazadas, ¿sí? Están acopladas, para ser más específico. Otras vías que vamos a estudiar también va a ser la síntesis de los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos se producen a partir de las moléculas de acetilcoenzima, o sea, de productos de la beta-oxidación, se pueden formar estos cuerpos cetónicos. Normalmente se forman en poca cantidad en nuestro cuerpo, pero cuando la vía del metabolismo de carbohidratos está alterada, a nuestro cuerpo no les queda más que echar mano a la segunda fuente energética, que sería la beta-oxidación, y lamentablemente se va a generar mucho más cantidad de cuerpos cetónicos. Ese es un problema cuando ya están en alta cantidad, porque como son cuerpos cetónicos, su nombre me está diciendo que me van a poder variar el pH corporal, y eso me puede traer graves consecuencias, ¿no? Ese es el problema, por ejemplo, que puede suceder en pacientes diabéticos, que pueden entrar a coma por cetoacidosis diabética por alta producción de cuerpos cetónicos, porque como la beta-oxidación en ellos va a estar sobreestimulada al no poder metabolizar correctamente los carbohidratos, echan mano a la segunda fuente, entonces pueden tener ese problema, ¿no? Y llegar al coma y hasta la muerte. Después, otras vías que vamos a ver es la vía de síntesis del colesterol, la vía de los triglicéridos y la de los fosfolípidos. Eso lo vamos a ver de manera general. Una vía que no está acá, porque esta estaba destacando principalmente, como les digo, las más comunes, la de los que se llamarían de metabolismo intermedio. Otras vías que también vamos a ver van a ser la vía del metabolismo del grupo hemo. Eso, ¿ya? Que no está acá, pero sí lo vamos a ver. Muy bien. Con respecto a la clase de hoy, entonces, nos enfocamos en estas. Ahora vamos a ver lo que son estas vías oxidativas centrales, mitocondriales. El orden correcto, muchos me dirían, por eso no deberíamos empezar por acá, ¿no? Y luego, lo que pasa es que vamos a empezar con estas, porque estas de acá son donde convergen todos los nutrientes energéticos, y luego vamos a ir un poquito de atrás para adelante con el metabolismo de carbohidratos, sacaremos el cálculo energético completo, ya en un proceso respiratorio, entonces, que implica todo esto. Y posteriormente veremos también lo respectivo para el proceso completo desde la oxidación de ácidos grasos, y más adelante veremos el metabolismo de aminoácidos y también de nucleótidos, que tampoco está acá mencionado, ¿ya? Muy bien, les decía entonces que en esto de oxidaciones centrales hay que recordar algunos aspectos mitocondriales. ¿Dónde encontramos las ATP sintasas? ¿En qué componente mitocondrial? En la MMI, MME, matriz, espacio intermembranoso, ¿dónde están? En la MMI, ¿no es cierto? Hoy lo estamos viendo como tachones marroncitos, ¿no? En todas las crestas, miren qué cantidad de ATP sintasas tenemos, ¿no?
Ahí también en esta diapositiva nos recuerdan que estas ATP sintrazas tienen una forma más o menos de palillo de transporte, ¿no? Con una fracción F0 y una fracción F1 enclavados allí. Y también nos muestran que era una organela que tenía su propio genoma, que tenía sus ribosomas, ¿no es cierto? Un genoma que era circular. Nos recuerda el espacio intermembranoso, la matriz mitocondrial. Cuando hablamos de membrana mitocondrial interna, recordarán ustedes que esta, a diferencia de la externa, tenía un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Era muy permeable o impermeable? Impermeable. Impermeable, ¿no es cierto? Y por eso habíamos dicho que había unos mecanismos especializados de transporte que se habían desarrollado a nivel de la mitocondria para que no haya el problema de que algunos precursores necesarios para toda la síntesis que se van a realizar aquí en su seno no ingresaran, ¿no? Cuando los voy a necesitar. O los productos de esas vías salgan, porque no tienen que quedarse ahí, muchos tienen que irse a otros lugares celulares, ¿no? Entonces, la impermeabilidad de esta membrana me traía ese problema. Pero había sido superado, repito, gracias a dos sistemas de transporte especializados. ¿Cuáles eran esos transportes? Lanzadera. Sí los mencionamos, ¿no? Las lanzaderas de sustrato y los translocadores. ¿Se acuerdan ustedes que las lanzaderas también utilizaban translocadores? ¿Pero cuál era la diferencia? Que utilizaban translocadores que no eran específicos para la molécula que yo quiero transportar. Era como un artificio, ¿no? Era un artificio. Si yo veo un mecanismo donde el translocador transloca la molécula específica, diré solamente estoy viendo una translocación. Pero si yo veo más bien un artificio donde la molécula va a pasar no utilizando su translocador para ella, porque no existe translocador para ella, más bien utilizando un translocador diferente, pero hace toda una jugarreta para lograr utilizarlo, ahí estoy hablando de lanzadera, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. En ambos hay translocadores participantes, pero aquí es el translocador específico y en la lanzadera un translocador inespecífico, ¿ya? Dentro de los translocadores, que son proteínas transportadoras, tenemos los más conocidos y estudiados, los que acá les estoy presentando. Tenemos que son proteínas integrales que ustedes están viendo que hay para pasar específicas moléculas. Tenemos el translocador de monocarboxilatos, tenemos translocador de dicarboxilatos, o sea, de moléculas que tengan en su estructura dos grupos carboxilos, así como también tenemos translocadores de tricarboxilatos, como por ejemplo aquel que me permite pasar el ácido cítrico, que es un ácido tricarboxílico, o el isocítrico también, ¿no? Es el mismo translocador que me permite pasar estos dos. También tenemos el translocador malato-alfaceto-glutarato, tenemos el translocador malato-citrato. Si se dan cuenta, la mayoría de estos translocadores me recuerdan mucho a una permeasa tipo antiportadora. No son permeasas antiportadoras, pero el mecanismo de acción es muy parecido en el sentido de que la mayoría de las moléculas pares que le transportan siempre van, en la mayoría de casos, en direcciones contrarias, excepto para el caso del translocador de fosfato que están viendo en el medio, que a lo que me ingresa, el fosfato también ingresa hidrogenión, ¿no? Los demás van en dirección contraria. Por ejemplo, el translocador de monocarboxilato me ingresa piruvato a lo que me saca OH, ¿no? Hidroxilo, radical hidroxilo. Malato ingresa a lo que sale citrato. Más abajo, ADP ingresa a lo que sale ATP. Ah, qué bien, ¿no? Porque entiendo que si la mitocondria va a sintetizar mi ATP, necesitaba el precursor ADP para añadirle ese fosfato y convertirlo en ATP. Entonces necesitábamos que entrara el ADP. Y una vez que se sintetiza ATP, que sale el ATP, ¿no es cierto? Y eso es lo que me hace este translocador de nucleótidos de adenina. Después tenemos el transportador aspartato-glutamato, que lo que ingresa glutamato saca aspartato, o sea, trabaja con los ácidos, ¿no? Y después tenemos el translocador malato-alfaceto-glutato, que igual, lo que me ingresa malato me saca alfaceto-glutato. Hay dos que me ingresan malato, ¿no? Y hay uno que me saca malato, el segundo, que ingresaba fosfato y sacaba malato, mientras que hay dos que me lo ingresan más bien, ¿no? De estos translocadores me interesa que recuerden el primero, que recuerden el tercero, el quinto, 1, 2, 3, 4, y el séptimo. O sea, justo los impares, ¿no? 1, 3, 5 y 7, sí. 1, 3, 5 y 7, ¿ya? Eso sí espero por lo menos que los recuerden, por favor, porque los vamos a ver más adelante en su función.
Ahora, ¿cómo trabajan la lanzadera de sustrato? Porque aquí estoy viendo translocadores y sus específicos sustratos que movilizan, pero como les dije, en el caso de las lanzaderas hay la utilización de translocadores que son inespecíficos. Y teníamos dos sistemas, ¿no? Donde dos tipos de artificios, donde la molécula se disfrazaba de otra para utilizar el translocador de esa otra, y la otra modalidad era donde solo la carga, ¿no? No pasaba ella, pero entregaba la carga a una molécula que sí tenía translocador, ¿no? Esa es otra manera de actuar de una lanzadera. Entonces acá vemos este caso, por ejemplo, NAD. NAD reducido y NAD oxidado es impermeable a la MMI. Mejor dicho, la MMI es impermeable a ambos, no puede movilizarlo. A este no lo puede ingresar ni a este lo puede sacar. ¿Sí? Y no hay un translocador, pues entonces, por eso que no lo puede movilizar, porque si tuviera su translocador, tranquilamente pasarían por allí, ¿no? Pero no hay un translocador de NAD reducido ni de NAD oxidado. Entonces, ¿qué pasa? Que este NAD, que está cargadito de energía cuando lo vemos en su estado reducido, necesita entrar a la mitocondria para entregar esta energía a la cadena transportadora de electrones, para que la cadena transporte esa energía de electrones en una energía en forma de ATP, ¿no? Es decir, sintetiza ATPs. Lamentablemente, como dije, NAD no tiene cómo entrar. Entonces, ¿qué hace? Le cede la carga al oxaloacetato, entonces pasa del estado, al cederla, ¿no? Pasa del estado reducido al oxidado cuando la cedió, y oxaloacetato, mientras este se está oxidando, oxaloacetato se reduce al ganar estos hidrógenos. Al ganarlo se convierte en otra molécula que es malato. Como malato sí tiene su lanzadera malato alfa-cetoglutarate, que les dije que hay que memorizar, entonces entra malato y una vez que está dentro se encuentra con NAD oxidado, le entrega la carga convirtiéndolo a la forma reducida y este vuelve a la forma original que era oxaloacetato. O sea, logré tener NAD reducido adentro a pesar de que no lo pude internalizar directamente a él, solo se mandó la carga energética, ¿no? Esa es una modalidad. Otra modalidad, en este caso a la derecha están viendo cómo sale acetilcoenzima A más bien de la mitocondria, ya no como entra, sino como sale, ¿no? Acetilcoenzima A va a salir escondida dentro de otra molécula, dentro de la molécula de citrato. Se condensa entonces con oxaloacetato, lo mismo que vemos en el ciclo de Krebs, ¿no? Que al condensarse se convierte en citrato, y como citrato sí tiene su lanzadera malato-citrato, malato entraba, citrato salía, entonces sale citrato, y una vez que está fuera el citrato se vuelve a partir en su subconstituyente acetil y oxalo. Ya tengo acetil afuera, que es lo que quería, ¿no? Que no tenía su translocador acetil, y más bien ha salido utilizando el translocador malato-citrato, es un translocador que no era específico para ella, ¿no? Pero hizo todo un artificio para así poder utilizarlo. Y así también podríamos mencionar, hay otra lanzadera, glicerol 3-fosfato también hay, ¿no? Y hay muchas más, pero estas son las más mencionadas. Muy bien. Cuando vamos a hablar de oxidaciones mitocondriales centrales, estamos hablando de parte del proceso de respiración celular, ¿no? Porque la respiración celular implica esas vías metabólicas. Entonces, recordemos que la respiración celular es el proceso, entonces, de oxidación de nutrientes energéticos para proporcionar la formación de la mayor cantidad de energía en forma de ATP para la célula. Pero estos nutrientes energéticos se van a oxidar paulatinamente, gradualmente, porque si se oxidaran todos a la misma vez, imagínense la cantidad de calor que se liberaría, podría dañar a la misma célula. Por eso decimos que es muy importante la parte de liberación controlada, ¿no?, de energía. Vamos a ver entonces que dentro de la respiración celular encontramos varias fases, ¿no? La fase de producción de acetilcoenzima A, que puede venir, como les digo, desde la oxidación inicial de los carbohidratos, o de la beta-oxidación, o de la oxidación de aminoácidos, de algunos aminoácidos. Posteriormente, el ciclo de Krebs, que es la oxidación de la acetilcoenzima A, que arranca con la condensación de acetil con oxaloacetato, y la tercera fase sería la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa con la que está acoplada, que sería
que se entiende esto como síntesis de ATP, como ya mencioné, ¿no? Que serían las tres fases. Si bien es cierto, muchos consideran el proceso respiratorio desde la vía glicolítica, no olvidemos que en realidad son diversos sustratos, ácidos grasos y algunos aminoácidos que también pueden aportar, como digo, y participar de esta vía de respiración. En realidad todo lo que son nuestros nutrientes energéticos. Siempre se suele destacar a la degradación de la glucosa iniciando porque es nuestro principal nutriente energético, el que viene en mayor cantidad en la dieta y el que está más abundante en la naturaleza. Entonces nos enfocamos en el más importante siempre, ¿no? Más no es el único, como señal. Empezamos entonces con el ciclo de Krebs. Me avisan 5 minutos antes de la hora, por favor, ¿ya? Para medir mis tiempos. El ciclo de Krebs es conocido también con ¿qué otros nombres? Ciclo del ácido cítrico, muy bien. ¿Qué otro más? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no es cierto? Es una vía oxidativa, principalmente entonces, se da a nivel, los datos de sus enzimas se encuentran a nivel de la matriz mitocondrial, como ya dijimos, que va a partir de la condensación de acetilcoenzima con oxaloacetato para regenerarme oxaloacetato. Pero en ese camino de regeneración me genera varios otros intermediarios metabólicos, algunos de ellos que son intermediarios también de otras vías, ¿no? O sea que hay una relación con otras vías gracias a que esta vía puede generar algunos sustratos adicionales. Esta vía metabólica se representa circular porque toda vía que me regenere algún compuesto con el que inició va a tener esa representación. En cambio, la vía glicolítica ustedes la ven lineal porque no me regenera, ¿no? Si me regenerara me tendrían que poner circular, ¿ya? Entiéndase por qué algunas se representan así y otras lineales. Ahora, el ciclo de Krebs, como les decía, necesita de acetil y oxaloacetato. Como acabamos de ver, el acetil puede venir de glúcidos, carbohidratos, algunos aminoácidos, mientras que el oxaloacetato principalmente se autorregenera. No voy a tener problemas con el oxaloacetato. Quiere decir que yo, para que este ciclo de Krebs, como parte de un proceso respiratorio que yo sé que es continuo en mi cuerpo, en mis células, se dé constantemente, necesito la recarga de esa parte de acetil, ¿no? De esa parte acetil. Oxaloacetato no me preocupa tanto porque lo tengo regenerando, pero el otro componente sí, y el otro componente se va a ir formando, repito, a partir de la nutrición por haber nosotros consumido carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no es cierto? Muy bien. En esta primera reacción, entonces condensamos acetilcoenzima, que es una molécula de 2 carbonos, con oxaloacetato, que es una molécula de 4 carbonos. Entonces, 4 más 2 forman una molécula de 6 carbonos. ¿Qué molécula? El ácido cítrico. Por eso esta vía se llama vía del ácido cítrico, porque se destaca ese producto, que sería el primer producto, ¿no? Lo vamos a reconocer si yo le pregunto, ¿cuál es el primer producto del ciclo de Krebs? El citrato, me digan, ¿no? Muy bien, la enzima que cataliza esta reacción se conoce como citrato sintasa. Ahora, las enzimas, tengamos presente, o bien tienen el nombre del sustrato sobre el cual actúan o del producto que me genera. Entonces, ahora que vamos a empezar con el estudio de vías metabólicas, traten de asociar el nombre, ¿no? No lo memoricen sin darle la lógica respectiva. Siempre van a ver que la enzima suele tener, para el 90% de ellas, o bien el nombre del sustrato sobre el cual actúa, o bien el nombre del producto y el tipo de reacción que cataliza, ¿ya? Como esta es una síntesis y me está sintetizando citrato, entonces se llama citrato sintasa, ¿no? Luego viene la conitasa, que me va a generar, me va a convertir citrato, que es un ácido tricarboxílico, en ácido isocítrico, pasando momentáneamente por una molécula de aconitato. Pero este aconitato no dura mucho, por eso que en muchas vías metabólicas, en muchas representaciones de esta vía no lo ponen, como en esta gráfica, por ejemplo, no sale, ¿no? Pero sí está ahí, intermedio, ¿ya? Y la enzima se llama aconitasa. Aconitasa porque le han dado el nombre del producto intermedio que genera, que acá ahorita nos está mostrando.
Este ácido isocíclico, a mí me gusta llamarlo primo hermano del citrato, porque como ustedes ven, también, hasta el nombre, ¿no? Es parecido y también es un ácido tricarboxílico, igual que el citrato. Si nos damos cuenta y analizamos los otros intermediarios que vamos a ver más adelante, hay tricarboxílicos, dicarboxílicos. Por acá veo otro dicarboxílico, dicarboxílico, monocarboxílico, ¿no? Entonces, no me extraña que ahorita que acabábamos de ver los translocadores, habían translocadores para monocarboxilatos, dicarboxilatos, tricarboxilatos, ¿no? Para ayudarnos justamente a movilizar estas moléculas. Muy bien, se formó el primer hermano entonces isocitrato, que junto con el citrato determina que este ciclo también se le llame como ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y ahora el isocitrato se va a convertir en alfaceto glutárico o alfaceto glutarato. Yo puedo decir ácido cítrico o citrato, es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que en un caso lo estoy expresando en forma ácida y en otro caso lo estoy expresando en forma de sal. Pero los nombres son parecidos, se cuenta, ¿ya? Entonces se forma el ácido alfaceto glutárico por acción de una enzima deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa. Cuando ustedes vean participar una deshidrogenasa, toda deshidrogenasa utiliza cofactor, bien NAD o bien FAT. Hay que ver esta en particular qué cofactor utiliza. ¿Qué cofactor utiliza? A ver, miren, ¿qué cofactor? Nada, muy bien. Pero no solamente eso, sino que veo que esta deshidrogenasa utiliza el NAD y en realidad es el cofactor el que momentáneamente va a captar la energía de la oxidación que sufre el isocitrato hacia el alfaceto. Esa energía de la oxidación se va a capturar en el cofactor, pasando de la forma oxidada a la forma reducida. Si el sentido de la flecha fuera al revés, no me interesaría mucho este proceso acoplado, pero como está en este sentido, me está generando una molécula energética, sí lo voy a notar, ¿ya? Donde vaya en ese sentido de que se forman moléculas con capacidad de almacenamiento energético, eso inmediatamente lo anota. Muy bien, me genera un NAD reducido. Otro detalle es que mientras que el isocitrato es una molécula de 6 carbonos, porque vinimos del citrato que era la concentración de 4 más 2, 6. El citrato, ya es su primo hermano, tiene el mismo número, 6. El alfaceto glutarato es una molécula de 5 carbonos. Entonces vemos que en esta reacción también ha tenido que darse para bajar de 6 a 5, una descarboxilación, ¿no es cierto? Pero en nuestras células, las liberaciones de carbono nunca se dan solas, es decir, el carbono no sale como solito el elemento químico carbono, salen en la forma de CO2. Toda liberación de carbono, lo más dable es que salga como CO2. Este CO2 es parte del CO2 que nosotros expiramos, como sabemos, en el proceso respiratorio. Porque cuando nosotros hablamos de respiración a nivel orgánico, decimos que es el proceso de toma de oxígeno y liberación de CO2, ¿no? Ahora que estamos viendo la respiración a nivel celular, tenemos que identificar dónde se utiliza ese oxígeno que necesité y dónde se produce ese CO2 que libere. Ya estamos viendo dónde, ¿no? La siguiente reacción también es catalizada por una deshidrogenasa, pero como actúa sobre el alfaceto glutarato tendré ese nombre, alfaceto glutarato deshidrogenasa. Esta reacción es un poco parecida a la anterior porque también tiene una descarboxilación, ya que su enzima es una molécula de 4, así que tendría que salir carbono en la forma de C2, y al ser una deshidrogenasa también utiliza un cofactor que pasa de la forma oxidada a reducida, porque estos son sustratos que se están oxidando, entonces el cofactor se va a reducir. Y se forma otra molécula de NAD reducido. Así que este aspecto, esta reacción también la voy a tomar en cuenta. Ya tenemos un enzima A, y pues para esto necesité la coenzima A, ¿no es cierto? Que venga acá a sumarse. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Que succinilcoenzima se va a convertir en succinal. Quiere decir que va a perder esa coenzima A, ¿no es cierto? Va a perder esa coenzima A. En esta reacción se genera un GTP
Pero como el GTP normalmente se rompe para darle su fosfato al ADP, se termina sintetizando una molécula de ATP. En alguna bibliografía ustedes van a ver que aquí se genera GTP y en otra, ya fueron un poquito más allá, ya les dicen que está generando un ATP en realidad, ¿no? Porque rápidamente le cede el fosfato al ADP y se forma una molécula de ATP. Ya tengo entonces succinato y ahora por la acción de la succinato deshidrogenasa, succinato se convierte en fumarato. La succinato deshidrogenasa, como es deshidrogenasa, ¿qué tengo que ver? Que utiliza un cofactor, bien NAD o bien FAD. A ver, ¿cuál es el que utiliza esta? FAD. Ojo con este detalle. No hay muchas enzimas que utilicen como de las conocidas, digamos, de las más estudiadas que utilicen FAD. Así que esta nos va a interesar, ¿sí? Esto utiliza FAD, al cual también lo lleva del estado oxidado al reducido. Me interesa esta reacción, la voy a anotar también. ¿Por qué? Porque acá tengo una molécula con almacenamiento energético potencial, ¿no? Que luego me va a traducir en ATP más adelante. Muy bien, tengo fumarato, y ahora fumarato por acción de la fumarasa, que es una enzima hidratasa en realidad que añade los elementos del agua a la estructura de la siguiente molécula a la que la convierte, formará malato, ¿sí? Forma malato y ya me queda la última reacción, la catalizada por la malato deshidrogenasa, la cual convierte malato en oxaloacetato, regenerándome entonces el oxaloacetato con el que inicialmente empecé. ¿Qué cofactor utilizará esta malato deshidrogenasa? Lo tengo que chequear. ¿Cuál es? NAD. ¿Me lo genera en el sentido que me interesa? Sí, también, ¿no? Entonces me genera NAD reducible. ¿Se dan cuenta que este ciclo de Krebs tiene enzimas principalmente de qué tipo? Deshidrogenasas, ¿no? Vamos a asociarlo un poquito así para que cuando ustedes estudien y se pregunten qué enzima era de todas las que van a tener que ir memorizando el paquete, recuerden, si no me acuerdo, lo más probable es que sea una deshidrogenasa, porque es lo que más abundaba acá, ¿ya? Y justamente estas son las más importantes. Muy bien. Si yo les pregunto entonces en el examen, ¿cuál es el producto inicial del ciclo de Krebs? ¿Qué me dirían? Muy bien, citrato. Si les pregunto, ¿cuál es el producto final del ciclo de Krebs? ¿Está bien? ¿Cuál es? Oxaloacetato, ¿no es cierto? Oxaloacetato. Si les pregunto, ¿cuántos ATPs netos me da esta vía? ATPs netos. ¿Cuántas moléculas? Uno solo, ¿sí? Pero si mi pregunta cambia y les digo, ¿cuáles son los productos energéticos importantes que me brinda esta vía y en qué cantidad? ¿Qué me dirían? ¿Cuántos? 3 NAD, un FAD y también le sumamos, por supuesto, el ATP. Entonces, en cuenta cómo irían mis preguntas, ¿ya? Si pregunto todos los energéticos, no solamente hablen del ATP, también hablen de los NAD y los FAD, que ya les dije que están albergando energía de esa oxidación, en esas reacciones. Muy diferente si les pregunto de frente cuántos ATPs, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Algunos intermediarios de esta vía son importantes porque también los vamos a ver en otras vías metabólicas. O sea, yo podría decir que esta vía del ciclo de Krebs me está permitiendo la síntesis de precursores para otras vías, como por ejemplo, uno que no deben de olvidar es el alfaceto-glutarato, ¿sí? Otro, el fumarato también, no lo deben de olvidar. Y por supuesto la regeneración del oxaloacetato. Aquí tenemos otra representación de la misma vía, pero acá ya nos está mostrando las estructuras químicas de los intermediarios metabólicos. Aquí llamamos intermediario metabólico a todas las moléculas que ustedes han visto que se han ido formando en el interín de esta vía, excepto el precursor inicial y el producto, donde más se consideran intermediarios, ¿no? Pero en esta diapositiva que se está destacando, las enzimas. Entonces, las que he mencionado hace un momento están acá. Capaz con la salvedad de que la alfaceto-glutarato deshidrogenasa, acá ustedes la tienen con otro nombre, es que tiene dos posibles denominaciones. Acá la tienen como oxoglutarato deshidrogenasa, pero es lo mismo que decir alfaceto-glutarato.
Lo vimos en el ciclo del glutamino, ¿no? Cuando hablé del glutamato y dije oxo, sí, se acuerdan que también vimos esa variante, ¿no? Y acá también está. En esta gráfica también me están destacando las dos reacciones de descarboxilación, me están destacando las etapas o reacciones donde se forman los NAD y donde se forma el FAT, ¿no? Y también donde se forma el GTP. Ahora, ¿cuáles son las enzimas reguladoras de una vía? Yo en los exámenes en adelante no les voy a pedir que se memoricen todas las enzimas, sería mucho pedir, pero sí les voy a pedir que se memoricen las reguladoras. Entonces, siempre en toda vía que estudiemos, memoricen con qué arranca la vía, con qué termina, algún intermediario importante que resalte quizás, y las reguladoras, las enzimas reguladoras. Si es una vía que proporciona energía, ¿cuántas moléculas energéticas me genera y de qué tipo? ¿No? Esas van a ser las preguntas. ¿Dónde se desarrolla esa vía? Esa sería la otra. ¿Sí? Esas son las preguntas clásicas de cada vía. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá estamos viendo cuáles son. Ahora, ¿cuáles son las enzimas reguladoras? Tenemos 3 enzimas reguladoras. Algunos autores solo mencionan 2 y algunos le suman la tercera. Las enzimas reguladoras son donde han habido los procesos más complejos. Donde hubo más complejos, donde hubieron descarboxilaciones, aparte de deshidrogenación y oxidación, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, en la reacción catalizada por la isocitrato deshidrogenasa y en la reacción que seguía a continuación, que era la catalizada por la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Y así me considero una más. ¿Cuál es esa más? La primera. Donde se forma el primer producto que le da el nombre también a la vía, la citrato sintasa, ¿no es cierto? Ahora, eso es con respecto a qué enzimas me regulan la vía. Es decir, si yo quiero bloquear o estimular esta vía, por esos lados puedo atacar, digamos, ¿no? O mi cuerpo puede obrar, mejor digamos, mi metabolismo. Pero hay que señalar también que la etapa previa al ciclo de Krebs, desde el piruvato, o sea, la conversión de piruvato a acetil, también viene a ser una etapa reguladora del ciclo de Krebs. Pero ojo, no forma parte del ciclo de Krebs, pero también me puede regular al ciclo de Krebs. Porque claro, si yo no le doy acetil, ¿el ciclo que va a poder funcionar? No, porque necesitaba acetil con oxalo. Entonces se entiende que si piruvato no se transforma en acetil, tengo ahí un efecto, ¿no es cierto? Que estoy reteniendo que se pueda realizar esta vía metabólica. Entonces, ese paso previo, repito, a pesar de no ser parte del ciclo de Krebs, también es una etapa reguladora de la respiración, digamos, que también me regula el ciclo de Krebs. Como ustedes están viendo allí, acá se me le está mostrando el paso previo, piruvato acetil. Ese paso está catalizado por un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. Si digo que es un complejo enzimático, es porque está constituido por varias enzimas. En realidad son 3 enzimas que están allí. Este complejo se encuentra también dentro de la mitocondria. Por eso hace un momento vieron ustedes que piruvato tenía que tener un transblocador para poder entrar a la mitocondria, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mostré el transblocador, ¿no? De piruvato. Y dije primero, tercero, quinto y séptimo transblocador, y uno de ellos era, si no me acuerdo, creo que era el segundo, el del piruvato, ¿no es cierto? Porque claro, piruvato se va a formar a partir de la vía glicolítica, que era citosólica, y necesita pues ingresar para que la mitocondria luego se convierta en acetil, y una vez que ya está convertido en acetil, puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Muy bien. No sé si tengo más. Ah, ya, no, acá tengo que hablar. El complejo piruvato deshidrogenasa, repito, está constituido por 3 enzimas. Una que tiene el mismo nombre del complejo, piruvato deshidrogenasa. La otra es la dihidrolipoil deshidrogenasa y la otra es la dihidrolipoil acetiltransferasa. Se entiende que tiene que ser una acetiltransferasa porque voy a convertir piruvato en acetil coenzima, ¿no? Necesito transferir ese acetil, ¿no? Coenzima. Entonces, una acetiltransferasa. Este complejo, repito, no está ahí, se van a apuntar lo que estoy hablando, porque no está ahí. Ese complejo está, ya dije, dentro de la mitocondria,
y necesita de varios cofactores enzimáticos. Como tiene 3 enzimas adentro, necesita de varios cofactores. Necesita de vitamina B1, o sea, pirofosfato de tiamina, ¿no? TPP. Necesita de NAD, o sea, B3. Necesita de ácido pantoténico para la fracción de coenzima que deriva del pantoténico, o sea, vitamina B5. Necesita ácido lipoico y necesita riboflavina. O sea, necesita NAD, FAT, pirofosfato de tiamina, ácido lipoico y ¿qué más dije? Pantoténico, ¿ya? Pantoténico B5 para la fracción de coenzima, porque la coenzima viene del ácido, es derivado del ácido pantoténico. O sea, miren cuántas vitaminas necesitamos para que pueda darse esa pequeña conversión que es parte de la respiración. Entiéndase la importancia de las vitaminas en nuestra dieta, por favor, ¿no? Que ya hemos visto patologías y estamos viendo ahora que con razón, pues, falta energía, ¿no? Si faltan las vitaminas que vamos a necesitar para que estas enzimas puedan trabajar bien. Nuestro metabolismo depende, ¿no? Depende mucho de micronutrientes. Ahora, ¿qué agentes, ya no hablo de las enzimas reguladoras, qué agentes pueden actuar como inhibidores del ciclo de Krebs? Muchas veces intermediarios de la misma vía, pero cuando se encuentran en alta cantidad, me pueden inhibir la vía, lo cual es algo muy conveniente, porque si por algo están en alta cantidad es porque ya no se necesitan, ¿es cierto? Y entonces su alta concentración será una señal para la célula para que ya no lo siga sintetizando, ¿no? Ejemplo de eso, o sea, ¿quiénes son inhibidores? El propio citrato, el succinilcoenzima A, que también se generaba en esta vía, también es un inhibidor en altas cantidades. Malonato, sales de arsénico, ahora entendemos por qué el envenenamiento por sales de arsénico puede matar a una persona porque bloquea la respiración a este nivel. ATP en altas cantidades y NAD reducido en altas cantidades, que también se estaba formando en buena cantidad acá, y 3 moléculas de NAD. En altas cantidades también pueden resultar inhibidores. Ahora, ¿quiénes me inhiben el paso previo? También ATP, NAD y acetilcoenzima A también pueden resultar inhibidores. Ahí está, ¿no? NAD, ATP, acetilcoenzima A y ácidos grasos también en alta cantidad me pueden bloquear esa etapa previa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Pasamos a la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. La cadena respiratoria está constituida por una serie principalmente de proteínas y cofactores enzimáticos también y otros compuestos, dicen, ¿no? Pero principalmente proteínas que tienen la capacidad. ¿Sí? ¿Ya falta? Ya se fue. ¿Ya son la una? Sí. Ya ves que la próxima no hablo nada con nadie, vengo de frente a la clase. Me quedo en el aire. Ya, vamos a dejar que sea sentadito esto, ¿ya? Un ratito. No se vaya. Ya, acá me voy a quedar. Les decía, está constituida entonces por una serie de, principalmente proteínas, cofactores y otros componentes que van a, mediante el paso de electrones a través de ellos, porque se van a encontrar en pares redox, sus componentes, van a permitir la síntesis del ATP, ¿no? A partir de entonces la oxidación de los nutrientes energéticos que van a mandar aquí sus cofactores enzimáticos cargaditos de energía, que al ceder esos electrones van a permitir el acoplamiento con la síntesis de ATP, o sea, la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria está constituida por 2 grupos de componentes. Los formadores de complejos, y ahí tenemos complejo 1, 2, 3 y 4, y los componentes no formadores de complejos. ¿Quiénes están ahí? La coenzima Q y el citocromo C, ¿ya?
Entonces, ojo, componentes formadores de complejos. Cuando digo complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4, me estoy refiriendo a unas estructuras constituidas por varias proteínas que están allí, varios subcomponentes internos formando un complejo. En cambio, cuando hablo de los componentes no formadores de complejo, me refiero a proteínas en particular, ¿no? O cofactores en particular, o sea, estructuras más pequeñas. Acá no, la suma de muchos cuando hablamos de complejos. Pero también puedo decir qué subcomponentes hay internamente dentro de estos complejos. Y ahí puedo mencionar que vamos a encontrar deshidrogenasas NAD dependientes, deshidrogenasas, o sea, enzimas, ¿no? Deshidrogenasas flavínicas que utilizan FAC o FMN, centros de hierro y azufre y también citocromos. Todo eso vamos a encontrar dentro de los diferentes complejos, distintivamente, claro, ¿no? En cada uno de ellos. Cuando estudiemos la cadena transportadora de electrones, tenemos que ver cuál es el flujo, la dirección de los electrones entre los diferentes componentes que he señalado. Eso es lo más importante. No que solo se memoricen, estos son sus componentes, sino quién le cede a quién recibe electrones de quién y a quién se los cede. El flujo es lo que vamos a tener que ver, ¿ya? Muy bien, nos quedamos allí. La próxima clase tenemos el parcial, ¿no? El parcial, así que no se olvide y ahí vamos continuando con los contenidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y me han atendido porque estoy viendo a varios distraídos. Bueno, que no vengan los... ¿Qué estaba haciendo? Porque he visto a varios que están leyendo, estudiando. Pero primero concéntrense. Esta información. Sí, para estudiar. ¿No voy a pasar lista? ¿No pasé? No. Voy a pasar. ¿Tienen otra clase a continuación? Porque ya no lo voy a creer. Aguilar. No está. Apaza. Azcayay. Berríos. Bud. Pesca. Cawi. Calumani. Chamilla. Choque. Choque Gonza. Chura. Guaila. Condori Limachi. Condori Zunca. Contreras. Tipa. Guanapuni. Jauja. Sí, vino.